que le haya parecido interesante. Por favor, adelante. Maestra Petra, ¿le gustaría platicarnos algo que hemos visto? Bueno, hablamos, a ver, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro que sí. Bueno, de lo que recuerdo hablamos de la neurociencia, ¿no? Precisamente, pues estábamos analizando la forma de cómo el- la parte de nuestro cerebro se compone y además, pues, las áreas donde tenemos diferentes espacios para poder, ¿cómo se llama? Pues la estructura de lo que es el cerebro. Entonces, creo que con eso iniciamos. No sé si es que usted empezó a explicarnos todo lo relacionado a las diferentes partes del cerebro y bueno, pues la forma de cómo cada parte pues tiene una función precisamente para el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, ¿cómo se llama? Memoria a corto plazo, a largo plazo. No sé si voy bien por esa parte. Muy Entonces, bien. estuvimos hablando de eso y estuvimos viendo las diferentes partes y los cortes del cerebro, de cómo se componen, las dendritas, los axones y toda esa parte, cómo se conecta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Petra. Agradezco mucho su descripción. Estuvimos hablando un poco sobre la anatomía del cerebro, Sí, sobre algunas partes del cerebro y su función. Estuvimos hablando de la conciencia, estuvimos hablando ay, sí, un es cierto. poquito, ¿verdad? También sobre la dificultad que tenemos para hablar de la inteligencia en lo general. Sí, Y desde luego, esto conlleva a que hablar también del aprendizaje no resulta una tarea tan simple como muchas personas podrían coincidir. Es decir, muchas personas podrían pensar que hablar del aprendizaje debería de ser algo bastante simple, pero redescubrimos eh, que tratar justamente de definir lo que significa aprender, luego nos resulta algo no tan simple, no tan simple como nosotros podemos pensar. Bueno, pues vamos a seguir hablando de educación, de pedagogía. Vamos a seguir hablando del aprendizaje. Y el día de hoy vamos a como a dividir la sesión en dos partes. En esta segunda parte del diplomado estamos analizando un poco lo que nosotros podríamos llamar las teorías más influyentes en los últimos años. Teorías que desde luego sobrepasan aquel tiempo eh, de Piaget, aquel tiempo de Vygotsky, de estos autores, desde luego ya hablamos, siguen siendo grandes autores, pero su trabajo académico se centra a mitad del siglo pasado, su trabajo académico se centra a más tardar entre los años 70 y 80, y desde luego que la investigación educativa ha avanzado. Tan solo de los 80 para acá estamos hablando de más de 40 años. Y lo que nos resta el diplomado vamos a tratar de explicar, de profundizar en qué ha sucedido, no en toda la educación, sino principalmente respecto a las teorías del aprendizaje que ha pasado en estos últimos 40 años. Bienvenida maestra Agripina, maestra Andrea, maestra Bianca, maestra Karina, maestra Petra. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, algo que ha sucedido es que
lo primero es que hemos tratado de construir teorías para comprender la inteligencia. Entender la inteligencia humana es algo muy importante. Notemos que cuando hacemos nuestra investigación en la historia de los estudios sobre el aprendizaje, nos damos cuenta que el primer punto de partida para estudiar el aprendizaje se hace a través de la psicología. La psicología se va a convertir en la gran ciencia influyente en la educación todo el siglo pasado. Todo el siglo pasado va a haber una gran influencia al grado de que llegaba un momento en que era un poco difícil separar dónde hablamos de psicología, dónde hablamos de pedagogía, dónde hablamos de educación. Había una intersección muy amplia porque las teorías psicológicas, y muy especialmente aquellas que surgen en la psicología educativa, tuvieron una muy importante influencia. Esta influencia también la podemos ver especialmente en lo que vamos a llamar la psicología conductual, ¿sí? Porque el conductismo era cierto tipo de psicología conductual. Pasa la psicología conductual y siempre asociamos la idea del aprendizaje con conducta, con comportamiento. Comienza la psicología cognitiva. Esta psicología cognitiva que estuvimos estudiando al menos las últimas 3 sesiones. Y en esta psicología cognitiva ya estamos nosotros hablando de cognición, ya estamos hablando de procesos, ya estamos hablando de estructura cognitiva para pasar finalmente a la idea de estructura cognitiva. Pero cuando se habla de estructura cognitiva, ya en un ámbito más en los años 70, en los años 80, cuando ya estamos hablando del constructivismo, por ejemplo, ya ha pasado la influencia en gran medida de la psicología conductual y empezamos en una etapa de transición entre esta psicología cognitiva y un campo distinto a la psicología, que va a ser justamente la neurofisiología, la neurociencia en términos generales. La neurociencia va a tener una gran influencia en las últimas décadas y esa influencia va a seguir hasta la actualidad. Bueno, ¿por qué me permito hacer este pequeño recuento histórico? Porque algo así sucede cuando nosotros tratamos de entender las teorías que estudian la inteligencia. Una de las primeras que estudia la inteligencia la hizo justamente Edward Thorndike, de quien ya hemos hablado en el diplomado. Y Thorndike, ¿se acuerdan ustedes? Trató de construir la inteligencia a través de su conexionismo, de su teoría del vínculo. Thorndike asumía la idea de que la inteligencia, en primero, era una, es decir, hablábamos de inteligencia en singular. Y segundo, Thorndike también creía la idea de que la inteligencia se construía en cierta medida a través de vínculos, a través de experiencias y a través de ciertas traslaciones de esas experiencias vividas a nuevas experiencias. A ver, aprovechando que todas nuestros oyentes, nuestros estudiantes ahora son mujeres hasta en este momento porque faltan los caballeros que no han ingresado a clase. Entonces vamos a suponer que alguien tiene una experiencia negativa, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a los hombres. Entonces, la maestra, no sé, la maestra Eileen, supongamos la maestra Eileen conoce a Pedro, ¿sí? Conoce a Pedro y Pedro resulta que es un hombre infiel, ¿sí? Lo descubre después de un tiempo. Pasa otro tiempo y después conoce a Luis, ¿sí? Otro novio, y después de un tiempo Luis también es un hombre infiel, ¿sí? Y finalmente logra conocer a José. Pero cuando conoce a José, diría Thorndike, ya hay un cierto sesgo en esa relación.
porque ya la maestra Eileen tiene un sesgo debido a las experiencias previas que ha vivido y que en cierta medida le hacen desconfiar de José. Es decir, esa desconfianza de José no pasó con Pedro, ¿sí? Pero sí sucede con José por las experiencias previas. Entonces, para Thorndike parece ser que entre más conexiones tiene el ser humano, más inteligente se es, entre más experiencias se tienen, más inteligentes. Y desde luego, las experiencias previas influyen en las nuevas experiencias. Esta idea de Thorndike funcionó durante un momento, durante un periodo muy breve, pero después no logra tener el suficiente impacto. Bienvenida, maestra Eileen, maestro David. Así que en realidad van a surgir nuevas teorías principalmente a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado y otras a finales del siglo pasado. Bueno, voy entonces a permitirme compartir con todos ustedes para hablar sobre la inteligencia humana esta tarde. A ver, entonces, les agradezco mucho si me confirman, si ya se puede ver allá. Ya se ve, Maestras, doctor. maestros. Sí, ya la podemos ver. Perfecto, muy bien. Vamos entonces. Gracias, muchísimas gracias. Vamos entonces a tratar de hacer este ejercicio de entender, de dialogar sobre algunas teorías de la existencia de la inteligencia humana que han hecho diversas personas para tratar de explicar justamente la inteligencia. Y bueno, podríamos hablar que la inteligencia humana, ¿sí?, ha tenido muchas perspectivas, muchas maneras de interpretar lo que significa ser inteligente, ¿sí? Desde aquellos aspectos que tienen una visión unificada, aquellos aspectos que tienen una visión específica de lo que significa ser inteligente, ¿sí? Y que esa visión tan integral, por un lado, es unificada, pero por otro lado cierra las posibilidades a definir la inteligencia desde una perspectiva mucho más diversa, ¿sí? Como por ejemplo, alguien podría decir, alguien es inteligente si tiene habilidades lingüísticas extraordinarias o si tiene habilidades matemáticas extraordinarias, pero sabemos que la inteligencia no necesariamente es solo eso, hay algo más ahí. También hay quienes consideran que la inteligencia debe estar mucho más ligado a considerar más dimensiones del ser humano, o quienes asumen la idea de que para hablar de la inteligencia tendríamos que hablar desde un punto de vista sistémico, de esos sistemas en los que el ser humano vive y se desarrolla. O hay quienes dicen, no, la inteligencia no es esa. En realidad la inteligencia es tener la capacidad de adaptarse a ciertas circunstancias de la vida. Entonces, hay muchas teorías que han tratado de explicar la inteligencia, pero en general podríamos clasificar estas teorías en dos grandes grupos. En aquellas teorías que hacen un énfasis en una capacidad global única para definir la inteligencia, y otras que asumen que la inteligencia es más bien un conjunto de habilidades independientes. Bueno, vamos a ver entonces en qué consisten estas dos perspectivas. Y una perspectiva muy importante tiene que ver justamente con las teorías psicométricas. A lo mejor alguien ha escuchado el término psicometría, maestras, maestros. ¿Alguien lo ha escuchado? O tal vez ha escuchado el término de una prueba psicométrica.
Adelante, por favor. Sí, doctor. Sí. Sí, ¿qué han escuchado? ¿Qué les parece este término dentro del vocabulario educativo? Pues en mi caso, en una ocasión que fui a solicitar empleo a un colegio para dar clases en la licenciatura, me dijeron que me iban a aplicar una serie de pruebas psicométricas y me hicieron una entrevista como de situaciones a resolver para ver cómo estaba psicológicamente y también me hicieron algunas pruebas que tenían que ver con lo académico. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es decir, estas pruebas lo que hacen es establecer una métrica de ciertas habilidades que tiene el ser humano. De hecho, métrica, psicométrica es de una métrica de la psique entendida como esa capacidad de pensar, como esa capacidad para adaptarse que tiene el ser humano, la psique entendida como esa capacidad racional que tiene el ser humano, y más de que una medida. De alguna manera, el concepto de psicométrica nos habla de una manera de poder medir la psique, que en este contexto lo podemos entender como una manera de poder medir la inteligencia que tiene el ser humano. Y esto que nos ha comentado la profesora Karina es bastante común. Se utiliza cuando trabajamos, cuando buscamos ser contratados en alguna empresa, en alguna escuela, pero también inclusive hay muchos estudiantes que en los procesos de admisión, en los procesos de selección, realizan alguna prueba de este tipo. ¿Alguien más, además de la profesora Karina, ha tenido alguna experiencia de este tipo de hacer un examen o una prueba psicométrica? Adelante, por favor. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, directamente así como haber experimentado, no, pero por ejemplo, sí se le aplica a los alumnos para ver si qué capacidades tiene en cuanto a, pues, o sea, a comportamiento, a la capacidad que tienen. Y también, por ejemplo, yo he visto en los bancos para contratar, les hacen un examen de ese tipo. Sí, entonces, sí, en diferentes, pues ahora sí, empresas, ¿no? Y para ver si son aptos, pues, para lo que se necesita. Exactamente. Entonces, es decir, estas pruebas esencialmente lo que buscan es poder identificar ciertas capacidades cognitivas utilizando pruebas estadísticas de medición. Entonces, estos test de inteligencia o estas pruebas psicométricas, voy a dejar de compartir un poquito. Por un lado, en el momento en que el área de la psicología lo propone, lo que busca es tratar de medir, de garantizar que la persona haya desarrollado determinadas habilidades. ¿Sí? Pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto qué sustento tiene? Bueno, vamos a hablar entonces de ese sustento, y hay una teoría que surge a principios de siglo, que busca darle sustento justamente a estas teorías, que es la teoría bifactorial de Charles Spearman. Por cierto, él es Charles Spearman, ¿sí? Y entonces, Charles Spearman a principios de siglo propone la existencia de un factor general que le vamos a llamar factor G, y que representa esencialmente cierta energía mental de carácter hereditario, involucrada en cualquier área intelectual, pero además
propone que hay una serie de factores específicos que son propias de acuerdo a la actividad que se va a hacer. El cálculo numérico, la habilidad verbal, y entonces un test psicométrico lo que hace es tratar de medir esa habilidad verbal, ese cálculo numérico. Bueno, de alguna manera durante un periodo amplio, esta teoría propone la idea de que la inteligencia se puede medir y de que entonces a través de ese test es posible discernir si una persona tiene un determinado nivel de inteligencia o no lo tiene. De IQ. El famoso IQ, exactamente. El famoso IQ. Ahora, después tenemos, ya por los años 30, ¿sí? Un poquito después, la teoría de habilidades mentales primarias de Louis Thurston. Y Thurston se opone a Spearman, porque para él la inteligencia no es una estructura única, sino que la inteligencia se compone de 7 capacidades independientes. Y esta teoría, a la que estoy citando, va a tener una gran influencia. La comprensión verbal, la fluidez de palabra, la actitud numérica, la visualización espacial, la memoria asociativa, la velocidad perceptiva y el razonamiento inductivo. Quienes han tenido la oportunidad de ver un examen psicométrico, de hacer un examen psicométrico, se han dado cuenta que estos puntos que acabo de comentar, estas capacidades que he citado, aparecen de manera común en estos exámenes. ¿Y cuál es la garantía? ¿Por qué surge esta teoría? Porque esta teoría lo que trata es fundamentar que medir estas 7 capacidades independientes es en realidad medir el nivel de la inteligencia de una persona. Ya por los años 60 aparece otro modelo de inteligencia, el modelo de inteligencia fluida, el modelo de inteligencia cristalizada por Raymond Cattell, que aparece justamente en esta imagen. Y él considera que ese factor G que definió Spearman, en realidad tenía 2 dimensiones analíticas fundamentales. Primero, la inteligencia fluida, que es esa capacidad de razonar, de resolver problemas nuevos y abstractos de una forma flexible, de una forma independiente del aprendizaje o de la cultura. De alguna manera, esta capacidad de razonar y de resolver problemas nuevos y abstractos tiene una relación, según Cattell, con la edad. Por favor. Claro. ¿Querías una aplicación gratuita? Sí, con la edad. Por otro lado, tenemos una inteligencia cristalizada. Teléfono automáticamente. Doctor, creo que apagó su micrófono. Sí, no lo escuchamos, doctor. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ya, doctor. Sí, ya. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, lo agradezco mucho. Ok, a ver, voy a volver a compartir. No sé por qué pasó esto. Es la primera vez que se apaga el micrófono sin que yo crea que lo apagué. Bien. Ok, ya se puede ver allá, ¿sí? Entonces decíamos que Raymond Cattell justamente nos dice que este factor G está dividido esencialmente en 2 dimensiones analíticas. La primera era la inteligencia fluida, como la capacidad de razonar, de resolver problemas nuevos, de resolver problemas abstractos, independientemente del aprendizaje previo o de la cultura. Aquí hay un punto importante, porque Cattell está hablando de que entonces la inteligencia del ser humano
Hay una inteligencia que es independiente de cualquier cultura de la que uno provenga. Y al mismo tiempo considera que esta capacidad de razonar y de resolver problemas nuevos, de resolver problemas abstractos, va poco a poco siendo menor con la edad. Va disminuyéndose. Esta es la inteligencia fluida. Por otro lado, tenemos la inteligencia cristalizada. Los conocimientos, el vocabulario, las destrezas que son adquiridas a través de una educación formal, a través de una experiencia cultural y que tiende a mantenerse o aumentar a lo largo de la vida. ¿Sí? Esta es justamente la teoría de Cattell. Ahora, estas teorías, ¿sí? Por un lado, la teoría de Spearman, la teoría de Thurston, la teoría de Cattell, tienen una visión, siempre asumiendo de que hay como una especie de teoría, de inteligencia única y global, que posee ciertas características. Sin embargo, en los años 80 viene un cambio importante. Y gran parte de este cambio viene justamente con el trabajo de Howard Gardner, que aparece en esta imagen, y que es un académico ampliamente reconocido por esta teoría. Howard Gardner, de alguna manera, hace una crítica a que los modelos de inteligencia existentes, ¿sí? Finalmente no logran, ¿sí? Finalmente no logran medir la inteligencia real, ¿sí? Finalmente no logran medir la inteligencia real. Es decir, aquella publicación que seguramente han visto en alguna red social de un niño, de una niña, de un adolescente que han conocido, que hizo un examen y que ahora tiene un IQ mayor que el de Albert Einstein, no significa nada bajo la perspectiva de Howard Gardner. Porque tener un IQ alto no necesariamente significa poder desarrollar habilidades en un nivel superior al de las demás personas. ¿Sí? No necesariamente significa esto. ¿Sí? Entonces, Howard Gardner hace una crítica, porque además solamente ciertas habilidades forman parte de esta idea de inteligencia. Y cuando me refiero a ciertas habilidades, esencialmente me estoy refiriendo a las habilidades mentales primarias de Thurston, que asume la comprensión verbal, la fluidez de la palabra. Sí. Perdón, creo que alguien tiene su audio encendido. Ok. Su actitud numérica, su visualización espacial, su memoria asociativa, su velocidad perceptiva, su razonamiento inductivo. Es decir, estas son las capacidades independientes primarias que desarrolla el ser humano. Pero entonces Howard Gardner dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con bailar, por ejemplo? ¿Qué sucede con bailar? ¿Qué sucede en cómo nosotros establecemos un contacto con la naturaleza? ¿En qué sucede cuando alguien interpreta de una forma distinta el espacio, el concepto de espacio? ¿Qué sucede cuando alguien tiene la capacidad de poder ver objetos abstractos de una forma distinta que nadie más puede verla? Por ejemplo, aquella persona que escribe sobre el infinito y hace una teoría sobre el infinito. O aquella otra persona que a lo mejor su habilidad no se centra en lo espacial, no se centra en lo lingüístico, no se centra en lo necesariamente racional, pero que se centra en la gran capacidad de escuchar al otro, en la capacidad de saber escuchar
de saber decir las palabras necesarias para el otro. O más aún, en la propia capacidad que puede tener esa persona para encontrar las palabras para sí mismo. Ese es el gran cambio que provoca de alguna manera Howard Gardner. Entonces, Howard Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Esta teoría de las inteligencias múltiples en la que nos dice que la inteligencia no es una capacidad mental que sea cuantificable, sino que es más bien un conjunto de sistemas funcionales que son independientes, que son biológicos, que son psicológicos y que procesan cierto tipo de información específica. En eso consiste esta idea justamente de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que él publica en 1983. Ahora, estas son algunas de las teorías, pero asociado a una teoría, también nosotros podemos encontrar lo que nosotros vamos a llamar el modelo, ¿sí? Hay modelos sobre la inteligencia humana. Y modelos sobre la inteligencia humana, recordemos, un modelo es justamente tratar de modelar, tratar de explicar, en este caso, la inteligencia humana, entendiendo que todo modelo solamente nos da cierta información parcial sobre esa inteligencia. Y entonces así aparece el modelo jerárquico, el modelo CHC de Cattell, de Hoare y de Carroll, ¿sí? Este es un modelo que se convirtió en el modelo de referencia de la psicometría moderna. La mayoría de las pruebas de mucho prestigio que se aplican cuando la persona solicita un trabajo, cuando la persona forma parte de un proceso de admisión en una universidad, en un colegio, escuchamos que alguien hace algún tipo de prueba de este tipo, como la prueba de Wechsler, como la prueba de Woodcock-Johnson. Y bueno, estas pruebas, ¿sí?, se basan en este modelo jerárquico, ¿sí? De alguna manera, este modelo se basa en la idea de que la inteligencia tiene una estructura que está dividida en 3 estratos, ¿sí? El tercer estrato, ¿sí? El estrato 3, que es lo que vamos a llamar la inteligencia general. ¿Y qué es esa inteligencia general? Bueno, es algo parecido al factor G de lo que ya había escrito Spearman, es esa capacidad bioenergética central de procesar, de hacer procesos abstractos en determinados problemas, en determinadas situaciones. La capacidad que tiene el ser humano para concentrarse y resolver problemas de determinado tipo. El segundo estrato, ahí se evalúan las habilidades amplias. Y ahí hay varias dimensiones. La inteligencia fluida, de la que ya hemos hablado, ¿sí? Esa capacidad para resolver problemas nuevos a través de la inducción, a través de la deducción. La inteligencia cristalizada, ese almacén de conocimiento, de alguna manera que es declarativo y que lo vamos adquiriendo a través de la cultura. Pero también ahí está, por ejemplo, la memoria, el uso de la memoria, el uso de la percepción visual, el procesamiento auditivo, la velocidad de procesamiento, ¿sí? Ahí encontramos justamente estas otras características. Y además tenemos el estrato 1. El estrato 1, que son
las habilidades específicas, la base de esa pirámide. La base de esa pirámide que está compuesta por 70 actitudes, ¿sí? Como la velocidad de escaneo visual, la fluidez para construir ideas, la memoria de trabajo a corto plazo, son actitudes muy, muy específicas. Y entonces cuando nosotros hacemos ese test, cuando hacemos esa entrevista con el psicólogo, con la psicóloga, lo que se hace es, se evalúan nuestra capacidad en cada uno de los estratos específicos, en cada uno de los estratos específicos. Este es el primer modelo sobre la inteligencia humana. El segundo modelo es el modelo PAS, ¿sí? O también conocido justamente como la teoría PAS, hecha por 3 autores, que es Das, que es Naglieri y Kirby, ¿sí? Es un modelo cognitivo, pero que combina algunos elementos de neuropsicobiología, ¿sí? Y es un trabajo que está ligado a la escuela de Vygotsky con uno de sus estudiantes, probablemente el estudiante más sobresaliente de Vygotsky. Recordemos, Vygotsky en los años 30 se forma en Rusia, ¿sí? Y su academia, en la academia de Vygotsky, estudia Alexander Luria. Ellos, porque Vygotsky se interesa en el estudio del lenguaje, pero el estudio del lenguaje de Vygotsky se centra en el estudio del cerebro, ¿sí? Vygotsky entonces, con sus estudiantes, trata de comprender cómo está estructurado el cerebro y cómo funcionan las partes del cerebro. Entonces, Alexander Luria sostiene que la inteligencia no es una puntuación, no es un conjunto de contenidos, sino es más bien la interacción de 4 procesos de procesamiento de información. Y de hecho, de ahí viene el nombre, PAS con doble S. El primer proceso es planificación, ¿sí? Este proceso, que es un proceso ejecutivo, que se gestiona en el lóbulo frontal y que ahí es donde se establecen metas, se formulan hipótesis, se monitorea el desempeño, se seleccionan estrategias para resolver problemas complejos. El segundo proceso es la atención, la alerta, esa capacidad de centrarnos en un foco cognitivo, en un estímulo específico, en determinado tiempo, buscando inhibir cierto tipo de distracciones. Y claro, la atención está siempre vinculada a la formación reticular y también al tallo cerebral. Y además tenemos el procesamiento simultáneo, ¿sí? Es decir, la habilidad que tiene el cerebro para integrar estímulos individuales en ese todo unificado, espacial, pero también relacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de geometría, cuando hablamos de leer un mapa, cuando hablamos de la comprensión verbal de estructuras gramaticales, ¿sí? Estamos hablando de este procesamiento simultáneo. Un procesamiento que está siempre ligado al área occipital, al área parietal. Y después tenemos el proceso sucesivo, el procesamiento de la información en ese orden secuencial, en ese orden cronológico, donde cada elemento depende del anterior. Ese procesamiento sucesivo, que es fundamental para la sintaxis del lenguaje, para la articulación del habla, para la ejecución de algoritmos matemáticos, y que está vinculado a las áreas frontales y temporales.
Entonces, Das, Naglieri y Kirby proponen este modelo centrado en estos 4 procesos: la planificación, la atención, el procesamiento simultáneo y el procesamiento sucesivo. Bueno, entonces ahí tenemos un segundo modelo distinto al modelo jerárquico de Cattell, de Hort y de Carroll. Pasamos entonces al modelo de estructura del intelecto, el modelo SALT, desarrollado por Guilford, ¿sí? Este es un modelo muy interesante, porque él asume una postura de rechazo al factor G. Y entonces él propone que la mente humana más bien realiza operaciones específicas sobre contenidos específicos para producir resultados específicos. El modelo de Gilbert se representa habitualmente con un cubo tridimensional, donde la inteligencia es la intersección de 3 ejes. ¿Cuáles son los ejes importantes para Guilford? Bueno, por un lado, las operaciones, el cómo se procesa. Y entonces ahí aparecen algunos procesos de los que ya hemos hablado en el diplomado. Por ejemplo, la cognición, la memoria, la capacidad de grabación, la capacidad de retención, que es muy importante. Pero también la producción divergente, por ejemplo, la creatividad, que es muy importante, la creatividad. O también la producción convergente, por ejemplo, la lógica. Y finalmente, la evaluación, la capacidad de evaluar. Entonces tenemos un eje que son las operaciones. Pero por otro lado tenemos otro eje que son los contenidos. Y los contenidos tratan la naturaleza de la información. ¿De qué tipo de información hablamos? ¿De información visual? ¿De información auditiva? ¿De información simbólica? Es decir, estamos hablando de letras, de números. O tal vez nuestros contenidos son de corte semántico. De hecho, todos son de corte semántico, porque la semántica trata del significado del símbolo, del significado de las palabras. O el contenido es conductual. Estamos hablando de las acciones, estamos hablando de las interacciones humanas. Entonces, el modelo tiene operaciones, tiene contenidos, pero también tiene productos. ¿Quiénes son los productos? Los productos son la forma que adopta la información que es procesada. Unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Y entonces, ¿cuándo se multiplican estas dimensiones? Lo que encuentra Gilmore es 150 factores intelectuales independientes. Entonces, lo que demuestra Gilmore es que la mente puede ser diversa en sus estructuras. La mente se va adaptando sus estructuras de acuerdo a lo que el entorno necesita. Entonces, ahí aparece la idea de diversidad también. Entonces, este es el modelo de Gilmore, el modelo de Das, Naglieri y Kirby, y también el modelo de Cattell, de Hort y de Carroll. A ver, hemos hablado hasta aquí de estos modelos, de estas teorías, pero a ver, me gustaría escuchar a ustedes. Después de conocer estas teorías, después de escuchar un poquito de ellas, desde luego nos encantaría tener más tiempo para profundizar más detalles, pero podemos al menos plantear algunas cosas. Después de escucharlas, ¿cuál consideran desde su perspectiva que es una mejor teoría
de la inteligencia humana, desde su práctica. ¿En cuál teoría ustedes se basarían principalmente? Profesor David, adelante, escuchamos su valioso comentario. Gracias, buenas noches. En realidad creo que una de las que considero que es más importante y que al menos de la experiencia en que he trabajado ha sido con la de Howard Gardner, pero yo creo que con el concepto pero yo creo que en realidad sí se tendrían o se tienen que complementar para poder tener como un mejor entendimiento. Muy bien, qué interesante. Entonces, usted optaría desde esta perspectiva por la teoría de las inteligencias múltiples. Muy bien. Profesora Andrea, ¿qué opina usted? ¿Qué teoría le llamó mucho más la atención en este sentido? Hola, buenas noches. Bueno, sin duda coincido también que es teoría de inteligencias múltiples. Hace rato que preguntaban respecto al arrancar, pues, ¿no? Este tema como de las pruebas psicométricas y el cómo se mide para algunas experiencias laborales, incluso la cuestión, o para pues acceder a alguna oportunidad laboral, la cuestión de lo que uno sabe y lo que sabe hacer. Yo debo confesar que he sido víctima de las pruebas psicométricas muchas veces. He sido rechazada de cargos, de diplomados, de puestos por no saber dibujar un árbol y una persona debajo de un árbol y cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo sí me quedaría más con esta idea de la pluralidad, de que existen diversas formas de aprender. Entiendo que hay algunas materias o algunos conocimientos en los que se deben seguir los procesos para poder comprobar que exista un aprendizaje, pero sí me parece que hay que tener siempre en consideración que las formas de adquirir el conocimiento son tan variables casi como el número de alumnos, ¿no?, que podemos tener en un aula. Entonces, como soy víctima de esto, sí me quedo más con la idea de la diversidad de las inteligencias y de la forma de enfrentar o de apropiarse, pues, de los aprendizajes. Claro. Esto que usted nos dice es muy interesante porque, por un lado, es cierto que una prueba psicométrica nos da información. A ver, quiero que estemos conscientes de ello porque en muchas ocasiones en educación se toman posturas al extremo, digamos. Claro que una prueba psicométrica nos da información de la persona, pero también sería falso asumir que por un resultado en una prueba psicométrica esa persona, por ejemplo, pueda ser inclusive discriminada o pueda no tener acceso, por ejemplo, a los estudios universitarios solamente por un resultado específico de una prueba psicométrica. Es decir, la prueba psicométrica nos da elementos de análisis, pero no nos puede no puede medir cabalmente la inteligencia total o global que puede tener el ser humano. Lo que nos dice son algunos aspectos sobre la inteligencia del ser humano. Y bueno, hay un programa que lamentablemente ya no aparece en la televisión latinoamericana, iberoamericana. Hace unas décadas, un político español, Eduard Punset, creó un programa que se llamó Redes. Lo primero que debo decir es que lamento mucho la muerte de Eduard Punset hace ya varios años. Eduard Punset es un ejemplo muy interesante de compromiso con la educación. Punset estudió, se dedicó a la ciencia política y fue un político gran parte de su vida, pero su pasión estuvo siempre en la psicología. Y cuando su vida como político concluía, cuando decide acabar con su vida como político, cuando se da cuenta que a veces uno tiene que buscar construir sus sueños,
y no dejar que simplemente la vida pase, entonces decide estudiar psicología. Y él, por su edad, iba a ser muy difícil que él hiciera una nueva teoría psicológica o que tal vez tuviese una propuesta como alguna de las que hemos citado esta tarde, una propuesta propia sobre la inteligencia humana. No era el tiempo suficiente probablemente para poderlo hacer, pero sí creó un producto muy interesante, que es un programa que se llamó Redes. Y en ese programa no habló de su teoría, porque él no logra desarrollar una teoría propia, pero sí logra tener los recursos, las posibilidades de entrevistar a todas aquellas personas que tenían alguna teoría en psicología, en educación o en ciencia. Y ese es el gran mérito de Edward Punset, que lleva todas estas entrevistas con muchos de los grandes líderes internacionales a la pantalla de la televisión española. Y después, cuando el Canal 22 todavía tenía más contenidos académicos, decide introducir el programa de Redes como parte de su programación para México y también visto en gran parte de América Latina. Entonces, hay un programa especial que no es tan extenso, que es relativamente breve, sobre la inteligencia humana. Y me gustaría que todos pudiéramos ver este programa en esta transmisión. Entonces, voy a permitirme compartir con ustedes este programa que apareció qué interesante, fíjense, apareció hace 14 años. Hace 14 años. Es sumamente interesante, pero hoy en día podríamos decir que también una parte de lo que trata este programa, también ya es un punto que podemos discutir. Bien, voy entonces a permitirme compartir. Y agradezco mucho si me confirman si ya se puede ver allá. Ya, doctor, sí lo vemos. Ya está en la pantalla, doctor. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a dar play. Al contrario del peso o la altura, no existe una medida absoluta de la integridad, la honestidad o la inteligencia. Adrien Owen. ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir con precisión? ¿Cuáles son sus ingredientes? Hoy existen más y mejores herramientas para afinar la comprensión del intelecto humano. Internet es una de ellas. Así lo demuestra el test online del invitado de Redes de esta semana, Adrien Owen, que busca definir los 12 pilares de la inteligencia humana con la participación de cientos de miles de personas en la red. Hemos venido a Cambridge, en Gran Bretaña, para entrevistar a Adrien Owen, un neurocientífico que junto con un equipo de otros científicos está aplicando a más de 100.000 personas de este país un test, una prueba para saber si una persona es o no es inteligente. O sea que ahora conocemos tanto ya del cerebro que
podemos en teoría decir este es más inteligente o esta es más inteligente que aquella otra persona. Lo llaman ellos los 12 pilares de la sabiduría. Y claro, un poco enfurruñados los demás neurólogos que habían trabajado, algunos de ellos, muchos años, con cocientes o coeficientes específicos como el IQ, se están preguntando si detrás de todo esto sigue habiendo un misterio o la ciencia. Es maravilloso pensar, Adrián, que en realidad conocemos tanto sobre el cerebro, o que empezamos a saber tanto o algo sobre el cerebro, que nos permite ahora imaginar por qué una persona es inteligente. ¿Es verdad? Es decir, ¿es eso lo que buscáis? Sí. Esta es una de las cosas que han cambiado en la neurociencia en los últimos 20 años. Ahora somos capaces de mirar dentro del cerebro con muchos instrumentos sofisticados, como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, lo que nos ha permitido comprender mucho más acerca de no solo qué podemos hacer con el cerebro, sino también cómo es posible que nuestro cerebro nos permita hacerlo. Así que creo que es un buen momento para volver a plantear cuestiones como la inteligencia o qué nos hace inteligentes, porque sabemos mucho más sobre el cerebro. Hablemos ahora de los 12 pilares, lo que llamáis los 12 pilares de la sabiduría. Debo decir que algunos de estos 12 pilares me sorprendieron. Es curioso ver, por ejemplo, que medís la visión rotatoria, es decir, por aquí tienes un gráfico magnífico en el que debes imaginar cómo debería girar el primer gráfico para convertirse en el segundo. Lo que sugieres es que alguna gente lo hace mejor que otra. Lo que estás sugiriendo es que unos son mejores. Sí, así es. Hay algunos ejemplos muy buenos en el mundo real. Probablemente todos conocemos a alguien que, si intenta leer un mapa y entender en qué punto de la calle se encuentra, optará por girar el mapa. Yo lo hago. En lugar de hacer la rotación mentalmente, ¿verdad? Y otras personas parecen perfectamente capaces de imaginar el mapa en distintas orientaciones. De modo que, claramente, esto es algo en lo que algunas personas son mejores que otras. Pero eso por sí solo no significa que estas personas sean más inteligentes, porque puede haber otros aspectos de la función cognitiva en los que los buenos lectores de mapas son malos. Quizá esas personas tienen una memoria horrible, así que se trata solo de una de las muchas funciones que ahora podemos evaluar. Y sabemos bastante acerca de qué partes del cerebro permiten que estas personas sean buenas, y eso es lo que realmente nos interesa. ¿Y qué partes del cerebro permiten esta rotación? Se encuentra justo en la parte posterior y se llama el córtex parietal. Y es un área muy extensa del cerebro. Se encuentra justo entre las áreas visuales, las áreas que dan sentido a toda la información visual que llega a través de los ojos, y las áreas frontales del cerebro, que sabemos que son importantes para la resolución de problemas complejos y este tipo de procesos de toma de decisiones. Se llama córtex parietal y sabemos que es verdaderamente importante para dar sentido al mundo. ¿Qué es la inteligencia y qué nos hace inteligentes? Es aún un gran misterio. Por comparación, todos tenemos claro que hay personas más inteligentes que otras, como las hay más honestas o íntegras. Sin embargo, la naturaleza elusiva de la inteligencia sigue impidiendo que se pueda medir con precisión. Los test y coeficientes de inteligencia lo intentan, y lo novedoso del actual es que, gracias a Internet, todos podemos ser voluntarios en este estudio llevado a cabo por el equipo de Adrian Owen, de la Universidad de Cambridge. Hasta el momento ya han participado más de 650.000 personas, y cuanto más lo hagan, más fiables serán sus conclusiones a la hora de definir cuáles son las capacidades normales de nuestra inteligencia. Hasta el momento lo que sabemos de ella lo hemos conocido en su mayoría observando lo que no funciona, por ejemplo con pacientes que han sufrido algún daño cerebral, y cuya comparación con lo normal nos ha permitido inferir el funcionamiento de la zona dañada. Un estudio fundamental que cada vez es más preciso gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen.
Lo que Owen aporta ahora con estos test es cubrir el mayor rango de habilidades cognitivas que pueden contribuir a lo que se entiende por inteligencia. Y además, gracias a la neuroimagen, se están ubicando estas capacidades en nuestra estructura cerebral. Hay otro de los pilares que me fascina. Y es el que tiene más que ver con la estrategia y la planificación. Yo también le pido a nuestra audiencia que lo ensaye esto, a ver si con cuántos movimientos consigue conferir, dar cierto orden a estos números, ¿no? Es fantástico, Adrian. ¿Puedes enseñarlo a nuestros telespectadores? Sí, vamos a ver. Esta prueba fue creada por uno de mis colegas, el doctor Adam Hampshire, porque él y yo habíamos estado trabajando durante muchos años para ver cómo somos capaces, como seres humanos, de prever o planificar. Uno de los grandes logros, una de esas cosas que nosotros podemos hacer y que la mayor parte del resto de animales no... Es prever. Es prever, hacer planes cognitivos, ver en el futuro y adaptar nuestro comportamiento actual según lo que creemos que serán las consecuencias de ese comportamiento. Predecir, porque en realidad para predecir, probablemente corrígeme si me equivoco, debe ser capaz de hacer algo tan difícil como tener una representación mental de lo que va a ocurrir. Exactamente. Debes saber dónde estoy, dónde quiero estar y cómo llego desde aquí hasta allí. Hasta allí. Eso es. Y hacer que ocurra, por supuesto. Y esta prueba intenta descubrir estas capacidades. Como ves, tienes una serie de bolas de colores en un árbol y debes mover las bolas para intentar completar el plan, para intentar ponerlas en orden. En el orden correcto, sí. Quizá puedes intentarlo. ¿Cuántos movimientos crees tú que tienes que hacer? Hasta ahora no lo he hecho muy bien. Quizá debería dejar que otra persona lo intentara. Sí, creo que deberíamos. Porque ya has realizado... Ya he realizado... 4 movimientos. Sí, 4 movimientos. Y una persona muy inteligente, según he leído en tus libros, puede hacerlo con solo 4 movimientos. Sí. 8 creo. Bueno, depende de la dificultad del problema. Una de las cosas que intentamos hacer con todas estas pruebas es presentar las pruebas en distintos niveles de dificultad. Así, cada uno puede averiguar a qué nivel puede generar una solución. Pero aquí tú dices que una persona muy inteligente puede hacerlo con 6 movimientos. Sí, sí, sí. De las 100.000 personas que lo han intentado, ¿cuántas crees que podrían ordenarlo? Que pudieron hacerlo, poner orden en la tabla con un máximo de 6 movimientos. Esa es una pregunta muy interesante y todavía desconocemos la respuesta. Uno de los motivos por los que colgamos todas estas pruebas en Internet y las pusimos a disposición del público es que de este modo podemos descubrir qué es lo que pueden hacer. Porque en realidad, hasta ahora solo sabemos lo que puede hacer la gente que ha acudido a laboratorios psicológicos, la gente que ha realizado pruebas formales de cociente intelectual. Llegando a 100.000 personas en unas pocas semanas, podemos construir rápidamente un gráfico que refleje exactamente cómo la población general realiza estas tareas. Estos son los primeros resultados. Estos muestran... Aquí, mira. Sí, cuántas personas realizan una tarea de distintas maneras. Podemos averiguar cuál será la media, pero ahora mismo desconocemos la respuesta. Ahora, la respuesta que verdaderamente queremos saber es: estas personas, los superplanificadores, las personas que tienen lóbulos frontales magníficos y pueden resolver los problemas, ¿son las mismas que serán verdaderamente buenas en la rotación mental o serán otras personas? Y esa es una de las principales cuestiones acerca de la inteligencia. ¿Es verdad que algunas personas son sencillamente más inteligentes en todo que otras personas o tenemos estas islas de capacidades mentales que están relacionadas con la función cerebral?
Constituida por múltiples capacidades, la inteligencia es la facultad de aprender, comprender y abstraer conceptos para aplicarlos luego a la resolución de problemas. Los test de Adrien Owen analizan varias de estas habilidades y en redes vamos a mostrar la aplicación cotidiana de algunos de ellos. En este que ven, primero hay que marcar todas las casillas y después recordar cuáles de ellas no estaban iluminadas. Este test se llama búsqueda espacial y pone de manifiesto la capacidad de retener y manipular información de la memoria de trabajo espacial. ¿Qué? ¿Otra vez has olvidado dónde dejaste las llaves del coche? Para encontrar un objeto hay que ser sistemático, lo que ayuda a nuestra memoria espacial a no buscar dos veces en el mismo lugar. Así, con un poquito de orden, podrás encontrar dónde dejaste las llaves del coche sin revisar dos veces el mismo sitio. Primero, encima de la mesa, de derecha a izquierda, y luego en los cajones del mueble. Las encontraste. Otro test, el de alcance espacial, ejercita la memoria de trabajo visual y espacial que nos permite mantener y manipular temporalmente la información referente a localizaciones, para recordar, por ejemplo, dónde hemos dejado el coche. La verdad es que no es tu día. Te cambiaste de vecindario y no sabes dónde has aparcado. La memoria visual junto con la espacial nos permite desplazarnos por un espacio que no nos sea del todo familiar, al conservar datos sobre las formas, los colores y el movimiento de las cosas. Ah, ahí está. Por eso, la memoria visual y espacial también nos echa una mano para medir la trayectoria de los coches que circulan a nuestro alrededor. En nuestro día a día recurrimos a los diversos pilares de la inteligencia para todas nuestras acciones. El razonamiento gramatical, que mide este test, lo utilizamos cada vez que el cerebro valora las relaciones entre las diversas palabras, basándose en las deducciones extraídas de cada afirmación gramatical. Incluso para interpretar qué nos quiere decir esa señal de tráfico, prohibido del 1 al 15, y deducir según el día en que estemos si podemos aparcar sin problema. Y ahora sitúas estas 12 áreas en el cerebro. Digamos los 12 pilares. Digamos que puedes situar los 12 pilares en distintas áreas del cerebro. ¿Es así? Sí. Así es, no es que haya 12 áreas distintas en el cerebro, sino que hay 12 pruebas distintas que requieren una intervención distinta por parte de diferentes áreas del cerebro. Obviamente se solapan. Tenemos varias pruebas de la función del lóbulo frontal, porque la función del lóbulo frontal es muy interesante. Y parece que es muy importante para hacer que algunas personas parezcan más inteligentes que otras. Pero también tenemos varias pruebas de la función del lóbulo parietal situado en la parte posterior del cerebro. Escucha, Adrián, hay una cosa que si pensamos en el tema sobre el que trata tu investigación, una de tus principales ramas es buscar los efectos de la lesión cerebral, el impacto, ¿no? ¿Qué novedades nos puedes contar sobre esto, sobre el impacto? Estas cosas están estrechamente relacionadas. Solo podemos entender lo que ocurre en el cerebro después de una lesión si sabemos cómo funciona el cerebro en un estado sano. Así, uno de los objetivos de esta investigación es intentar definir con más exactitud de qué es capaz la población general, cómo se representan las distintas funciones mentales en el cerebro. Y entonces será posible visitar a un paciente, por ejemplo, que haya sufrido un accidente y padezca un tipo concreto de problema. Quizás es alguien que ya no puede hacer planes, que no puede planificar su vida. Y nosotros podremos identificar, o eso espero,
el punto del cerebro en el que se ha producido la lesión, el tipo de discapacidad que muestra con algunas de estas pruebas. Si tomamos el ejemplo de alguien que haya sufrido una lesión cerebral grave, si quieres mejorar su rendimiento en las cosas que no le salen bien, tiene sentido dirigirse a los problemas específicos que tiene. Identificar los problemas. Quizás es la memoria. Quizás es la concentración. Quizás es la rotación mental. Y centrar la rehabilitación en esas áreas. Y eso solo lo podemos hacer, o lo podemos hacer de una manera más eficaz, si sabemos cómo el cerebro realiza esas funciones. Memoria, atención, razonamiento y capacidad de planear el futuro son los aspectos básicos que agrupan las habilidades de nuestra inteligencia, de las cuales nos hacemos más conscientes cada vez que nos fallan. Por ejemplo, si no obtenemos una buena puntuación en el test de las rotaciones, que mide nuestra capacidad de imaginar el movimiento en el espacio, seguro que te perderás al interpretar un plano. Porque ser capaz de ver las cosas bajo una perspectiva distinta es vital, y si tienes que girar el mapa para comprender dónde te encuentras y dónde está la calle a la que te diriges, esta no es una de tus mejores cualidades. Pero no te preocupes, vuelta más o vuelta menos, llegarás a casa de tu amiga. Ahora solo tienes que utilizar la memoria de trabajo de alcance numérico, como en el test que vemos, en el que has de recordar la secuencia de números. Muy bien, era el 21, pero ¿y el piso? No te acuerdas. ¿Era el segundo primera o el primero segunda? Ya empezamos de nuevo. Como no te apuntaste la dirección, ya se te ha olvidado. Tu memoria de trabajo te está jugando de nuevo una mala pasada. Probaremos a suertes. Hola, soy yo. ¡Hey, Paco! Y es que hasta la cosa más trivial implica el uso de la inteligencia. El siguiente test, aprendizaje de pares asociados, mide nuestra habilidad para recordar dos cualidades. En este caso, un objeto y su localización en el espacio de manera asociada. Esto es útil tanto para aprender nuevas palabras como para jugar a descubrir parejas con las cartas, levantándolas por un momento y memorizándolas para luego intentar recordar dónde estaban. Así que con un poquito de este tipo de memoria, ¿lo mismo tenemos suerte esta tarde? Hay una lesión que has tratado, me refiero al Parkinson. Me sorprendió estudiar una disfunción concreta que tú denominas disfunción frontoestriada. Mucha gente cree que la enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Los pacientes tienen temblores, ¿Sí? no pueden controlar los movimientos. Pero de hecho, desde hace muchos años sabemos que los pacientes de Parkinson sufren también muchos trastornos cognitivos o mentales. Tienen problemas de memoria, de planificación, de atención. Pero lo que se hizo evidente hace unos cuantos años es que estos pacientes presentan un patrón de déficits cognitivos. Da la impresión de que tienen un problema en los lóbulos frontales. Se parecen mucho a los pacientes que han sufrido algún daño en los lóbulos frontales, quizás en un accidente de coche. Pero conocemos la neuropatología de la enfermedad de Parkinson. Sabemos bastante acerca de sus causas, de lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y de hecho, se trata de algo que se encuentra en un punto muy profundo dentro del cerebro, en un área denominada cuerpo estriado. Es donde el neurotransmisor dopamina ejerce más efecto dentro del cerebro. Y sabemos que muchos de los déficits cognitivos de la enfermedad de Parkinson son provocados por una falta de dopamina. Una falta de dopamina, ¿eh? Sí. Y por esta razón, la enfermedad de Parkinson se ha ido desvelando como un trastorno frontoestriado, porque parece que los pacientes hayan sufrido daños en los lóbulos frontales cuando en realidad se trata del cuerpo estriado. Así, los daños que se producen en un punto profundo dentro del cerebro pueden dar la impresión de ser un problema de planificación, concentración y toma de decisiones como consecuencia de los daños en el lóbulo frontal. De ahí que se llame disfunción frontoestriada. ¿Y por qué se produce esta falta de dopamina?
¿Lo sabéis? Sí, es por otra área todavía más profunda dentro del cerebro que produce dopamina, que tiene células que generan dopamina. Las células de esta área empiezan a morir. Pero ¿por qué sucede eso? Ese es el gran misterio. Es lo que realmente desconocemos y, por supuesto, si pudiéramos resolver ese problema, tendríamos posibilidades de curar la enfermedad de Parkinson. Hay otra cuestión muy poco ortodoxa que has descubierto. Me refiero a lo que llamáis el estado vegetativo. Alguien, por desgracia, sufre un accidente y queda en estado vegetativo. Decimos que ha perdido la conciencia completamente. Eso es lo que decimos. Han perdido la conciencia. Y tú nos dices, cuidado, porque tenemos un caso concreto de estado vegetativo en una persona que de algún modo, y se lo cuentas a científicos que no te creen primero, dices que tú podrías demostrar que tiene algo de conciencia de lo que está ocurriendo. Esta persona. Sí, esta es mi gran pasión en este momento. Y de nuevo se trata de algo que surgió de mi interés por la neuropsicología y por entender la función cognitiva y entender cómo distintos tipos de daño cerebral pueden producir distintos estados. ¿Sabes? Algo que realmente me sorprendió tiene que ver con la consciencia. ¿Cómo puedo saber que estás consciente? Sé que estás consciente porque interaccionas conmigo. Produces respuesta a lo que digo del mismo modo que yo produzco respuestas a lo que tú dices. Y esta conversación requiere que ambos creamos, y espero que no nos equivoquemos, que ambos estamos conscientes. Sí, conscientes y atentos. Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos responder? ¿Qué pasaría si yo estuviera totalmente paralizado y fuera incapaz de responder? Esta conversación que mantenemos sería muy parcial. Me harías preguntas y yo no respondería. Y tú no tendrías ningún modo de saber que yo estoy consciente. La única manera en que podemos estar seguros de que alguien está consciente es si responde. Si reacciona. Así que empezamos a trabajar con pacientes en estado vegetativo que se supone que están inconscientes, ahora ya hace unos años. Y gradualmente, mediante exploraciones en el cerebro, empezamos a observar signos de función cognitiva en algunos de estos pacientes. Y eso me hizo pensar que quizás en algunos de estos casos, el problema no es que estén inconscientes, sino que son incapaces de decirnos que están conscientes. Así que desarrollamos un método de exploración cerebral en el que haríamos que nuestro paciente generara una respuesta cerebral. En lugar de comunicarse, conversando. Sí, comunicarse con el habla o levantando un brazo o moviéndose, pediríamos al paciente que imaginara hacer algo con el cerebro. Y si veíamos que el área correcta del cerebro respondía, nuestra conclusión sería que está consciente. El motivo por el que esto ha generado polémica, como tú sugerías, es que algunos dijeron sí. Pero el cerebro podría activarse automáticamente, y quizás eso no tiene nada que ver con la consciencia. Pero somos científicos, y a los científicos nos gusta repetir los experimentos. Y en los casos de los que hemos informado, lo hemos hecho muchísimas veces con el mismo paciente. Hemos cogido al paciente y le hemos dicho, queremos que empieces a imaginar ahora, y el cerebro empieza a iluminarse en este momento. Y luego le decimos, ahora para, y para. Lo repetimos y sucede una y otra vez. Solo cuando estamos absolutamente seguros de que alguien puede producir estas respuestas exactamente cuando se lo pedimos, e independientemente de la frecuencia con que lo hagamos, llegamos a la conclusión de que está consciente. Realmente lo que me fascina de lo que está haciendo este equipo aquí en Cambridge es que ellos están transformando el enfoque de la neurología, que ha pasado de un enfoque individual, del estudio de cada cerebro, a un enfoque global, masivo, en donde hacen comprobaciones, en donde hacen pruebas aplicadas a centenares de miles de personas y están sacando
conclusiones que están cambiando nuestra percepción de la inteligencia y del cerebro. Desentrañar el enigma cuerpo-mente pasará por encontrar nuevas e ingeniosas formas de medir la conciencia. Christoph Koch. Muy bien, bueno, espero que hayan podido disfrutar de este breve video que nos habla justamente sobre la inteligencia. A ver, ¿qué comentarios tienen? Adelante, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario que le gustaría hacer? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les motivó? ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Algo nuevo que se haya aprendido, tal vez? Mucho. ¿Mucho? Ajá. Sí, bueno, sí. Bueno, yo creo que pues como vemos es muy complejo. Lo que me queda la duda es que entonces sí contamos con una inteligencia o simplemente es el desarrollo de esas capacidades en esas áreas, porque decimos, pues no por hacer ciertas cosas somos inteligentes. Entonces, ya me quedó la duda. Entonces, sí puede, bueno, medirse la inteligencia, sí, pero ¿somos inteligentes o no somos inteligentes? Bueno, el ser humano desarrolla cierta inteligencia. Lo que sucede, que tratan un poco de fundamentar en estos análisis, es que es muy difícil poder definir primero lo que significa ser inteligente. Así es. Porque hay muchas maneras de ser inteligente. Y segundo, no está claro la relación, por ejemplo, entre la inteligencia, la conciencia y otros procesos básicos cognitivos. Pero bueno, lo interesante, creo que lo interesante es que hoy en día estamos hablando de ello. Es decir, hoy en día nosotros vamos a tener el privilegio de ver cómo desde los años 80 hasta probable 2 o 3 décadas después de nosotros, podamos ver el desarrollo de una teoría de la inteligencia basada en neurociencia. Y eso es algo extraordinario, porque lo que estoy tratando de decir es que se está construyendo una teoría científica de la inteligencia. Y eso es algo que no existía. Es decir, en el mejor de los casos, los conductistas desarrollaron una teoría observacional. ¿Sí? Claro, una teoría observacional es útil, sí, pero posee muchas limitaciones. En el segundo caso, los cognitivistas desarrollaron una teoría de procesamiento de la información que es útil desde una mirada semiótica, que es útil desde una mirada de analizar la mente, pero que no es plenamente científica. Y ahora estamos hablando de una teoría que al menos se busca construir en ese sentido. Y eso creo que es un gran mérito, que se está discutiendo, que estamos aprendiendo cosas nuevas de nuestro cerebro que antes no conocíamos, no teníamos idea, inclusive. Muchas gracias, maestra Petra, maestra Karina, adelante, por favor. Sí, doctor, a mí lo que me parece más interesante es que, por ejemplo, antes, yo me acuerdo cuando era chica, me decía mi abuela o mi mamá, cuando juegues ten cuidado, no te pegues en la cabeza porque se te mueren las neuronas. O igual así decían en la secundaria, no, no tomen alcohol, no fumen, no se droguen porque se les mueren las neuronas. Entonces, ahora con todos estos estudios que usted está mencionando, de las cosas nuevas que hemos aprendido, es la plasticidad que tiene todo lo que está dentro de los componentes de nuestro cerebro y que al contrario, cada vez que nosotros
nos damos la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, pues esos circuitos se van haciendo, pues se van como expandiendo, se van haciendo más. Y a mí me gusta mucho trabajar desde esa perspectiva con mis alumnos, tanto los niñitos de primaria como los jóvenes de universidad o de los posgrados, de que tenemos siempre la posibilidad de ir más allá de lo que ahorita sabemos y de lo que ahorita podemos hacer, porque luego me dicen los jóvenes cuando les llevo alguna actividad así manual o de colorear o dibujo, es que yo no sé, les digo precisamente, por eso lo estamos trabajando, porque lo vamos a practicar para que podamos tener la habilidad. En mi caso, yo tenía esa idea equivocada de que no sabía dibujar. Sin embargo, a lo largo de estos años de mi práctica docente, pues he tratado de llevar a la práctica el dibujo y pienso que ya los trazos que hago ya tienen mayor forma. Entonces, es lo que a mí se me hace como tan interesante el cuidar, pues muchas de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, lo que escucho, lo que leo, lo que veo en la televisión, las conversaciones que sostengo, porque todo eso nos van llevando a que vayamos teniendo nuevos aprendizajes y nuevo desarrollo de habilidades y de actitudes. Excelente, excelente. Muchas gracias, maestra Karina. Muy bien. Bueno, es una participación muy importante, muy motivadora. Y yo quiero pedirles a todos, he dejado en el grupo de WhatsApp 3 links. El primer link es del video que vimos, para si alguien desea profundizar, para si alguien desea verlo nuevamente, para si alguien desea verlo con sus estudiantes. Es muy interesante. Y los 2 segundos son 2 links de un escritor, un biólogo y genetista español que ha tenido un gran prestigio en el mundo de habla hispana. Conocí al profesor David hace un par de años en un evento académico. He coincidido con su persona, con el doctor Martín Pinos, también con otros profesores que han estado interesados en temas de neuroeducación, temas de educación emocional. Y hace unos años, David Bueno y Torres fue invitado por medio de la Fundación BBVA a impartir. De hecho, esto fue más o menos hace 8 años, a impartir una conferencia donde hablaba sobre neuroeducación, que tuvo un gran impacto y que fue sigue siendo vista por millones de personas. Este año ha sido nuevamente invitado para mostrar esos estudios en los que él nos platica cómo, por un lado, funciona nuestro cerebro, pero cómo nuestro cerebro se va adaptando a la forma en la que nosotros vivimos. No quiero decirles mucho más porque lo que yo deseo invitar es que todos ustedes puedan ver estos 2 videos. Son 2 videos de poco más de 1 hora. Es una plática que a mí me parece sumamente interesante de uno de los mejores especialistas en habla española, que realmente vale la pena ver. Además es un autor de libros sobre esta temática ampliamente conocido en el mundo. Entonces, yo les invito a revisarlos y me gustaría comprometer a un par de personas o tal vez a 4 personas a que no solamente vieran el video, sino que vieran el video y pudieran elaborar una presentación de las ideas principales del video para exponerlas, para platicarles la siguiente sesión. ¿Quiénes nos faltan de platicar? La maestra Karina nos falta de platicar, la maestra Eileen, perfecto. ¿Alguien más nos falta de platicar? La maestra Bianca.
La maestra Geno, ¿sí estoy en lo correcto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ha levantado la mano la maestra Karina y la maestra Eileen. Ajá. Maestra Karina, tal vez usted podría trabajar con la maestra Geno Monroy. ¿Sí? ¿Está bien? En el primer video, sí, el primer video, que si no estoy equivocado, si no me equivoqué en el orden, es este video de hace 8 años, donde David Bueno nos habla de cómo cada cerebro, cito textualmente la frase, cada cerebro necesita una educación particular, una educación especial, ¿sí? Porque cada cerebro es diferente, porque cada cerebro es diferente. Entonces, será el primer video, es una plática muy, muy interesante. Yo la verdad es que he visto ambos videos y los he disfrutado en cada minuto. Creo que en cada minuto el profesor David logra transmitir sus ideas y motivarnos a conocer más sobre estos temas. El segundo video es justamente el video más reciente, publicado por Aprendamos Juntos apenas este año. Y ahí nos habla cómo se da esa relación entre la evolución del cerebro, que de hecho eso también él lo toca un poco en el primer video, pero en el segundo video creo que hacen más énfasis, cómo el cerebro evoluciona y cuál es la relación que hay en la evolución de nuestro cerebro y la manera en la que nosotros vivimos. ¿Sí? Si están de acuerdo, maestra Bianca, maestra Lynn, les pediría a ustedes dos que pudieran preparar una presentación de estos dos videos. No una presentación separada, no independiente, sino en conjunto. Están en el mismo grupo de WhatsApp, pueden ponerse en contacto, organizarse para que ambas presentaciones nos expliquen las ideas esenciales. Y estoy seguro que todos tomándonos estas 2 horas entre semana para ver estos videos, vamos a aprender cosas muy, muy interesantes, muy útiles, no solo para la educación, desde luego útiles para la educación. David, además de biólogo, se asume como un neuroeducador, ¿sí? De hecho, su libro más famoso es Neuroeducación para docentes, que es un libro bestseller en esta temática. Pero por favor, no dejen de tomarse un poco de tiempo para ver estos 2 videos. Hemos hablado entonces el día de hoy sobre la inteligencia. Vamos a hablar la siguiente sesión sobre el aprendizaje, pero ya no desde el punto de vista conductista, cognitivista ni constructivista, sino desde la neuroeducación. ¿Qué significa aprender? Y voy a hablarles de las teorías más recientes que hay como ya lo había anticipado antes, vamos a requerir un poco de lenguaje técnico para ello, desde un punto de vista un poco más científico. Y bueno, después de hablar sobre el aprendizaje, vamos a hablar de diversos tipos de aprendizaje, entre ellos, uno que es importante, que es el aprendizaje relacionado a la gestión emocional. Bueno, pues agradezco muchísimo su atención esta noche. Deseo que hayan podido disfrutar de la sesión. Petra, adelante, por favor, si es tan amable. Bueno, mire, una pregunta. ¿Cuándo termina el diplomado? Bueno, el diplomado en esencia son 14 sesiones. Es una buena pregunta. No he hecho la cuenta en qué sesión estamos, pero originalmente debemos de estar nosotros ya cerca de la mitad, si no estoy equivocado. Debemos ya de estar cerca de la mitad, es decir, esta debe de ser ya la sesión número 7. Estamos 1 de julio, justamente. Esto significa que tenemos todo julio y luego tenemos la mitad de agosto.
aproximadamente. Así es. Entonces, podríamos establecer, maestra Petra, terminar a la mitad de agosto, ¿sí? Para que ustedes tengan también una semana de descanso antes del inicio del ciclo escolar. Vamos a que es tener bueno, vacaciones, entonces. que es bueno, ¿verdad? Ahora, si en algún momento, yo no tengo inconveniente con ello, porque soy ese tipo de personas que casi no tomamos días de descanso, pero si en algún momento el profesor David se va a ir a la playa, Bianca también, Aileen va a regresar a Huejutla, Karina ya se va a ir allá a las playas de Michoacán, la maestra Petra y la maestra Geno ya están preparadas para ir a Huasca, la maestra Andrea también. Bueno, es cuestión de, nos avisamos si podemos una sesión, descansarla, digamos, si ustedes lo consideran necesario, para que tengan un pequeño receso. Si no consideran que sea necesario, podemos tener nuestras sesiones habituales. Depende un poco, ¿verdad? La carga laboral. A veces uno en el verano se siente libre y a veces el verano es un buen momento para estudiar, porque dejas de hacer otras cosas y dices, bueno, hoy estoy libre toda la tarde, aprovecho la clase, excelente. Pero también es válido que a veces hay personas que dicen, es que ha sido abrumador el trabajo, solo tengo esta semana de descanso y me gustaría tomarla, está bien. Pueden con toda confianza en algún momento comentarnos y se puede dejar ese espacio. Pero bueno, por lo pronto nos vemos el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Entonces, pediría si amablemente Aileen y Bianca trabajan el segundo video. El primer video, la maestra Geno y la maestra Karina. Y bueno, les invito a todos, realmente a todos, a que puedan verlos, aunque no se elabore la presentación, porque estoy seguro que se va a aprender bastante de ello. Mi agradecimiento para todos y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos en 8 días. Gracias, bonita noche. Falta la foto, perdón, me hizo recordar. La foto. ¿Qué cree que yo siempre veo que no salgo, pero no sé qué pasa con mi cámara? Le abro la cámara y no sale. Ya he visto las fotos y digo, ¿y por qué está cerrado?